Son las 8:30 de la noche en Bogotá, Quito y Lima. Continuamos en directo a América Edición Nocturna. Seguimos comentándoles los principales hechos del día. Les agradecemos su sintonía y vamos con los titulares de esta jornada. Durante el inicio de las audiencias de la Comisión del Congreso de Estados Unidos que investiga y debate el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, el presidente del comité señaló que el ataque fue un intento de golpe que puso en riesgo 2 siglos y medio de democracia constitucional. Tenemos reporte desde Washington. En su primer discurso ante la plenaria de jefes de Estado y Gobierno en la Cumbre de las Américas, el presidente estadounidense Joe Biden resaltó la importancia de defender la democracia en el continente. El mandatario argentino Alberto Fernández criticó los vetos de Washington a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Miles de argentinos protestaron en las calles de Buenos Aires en contra de las medidas económicas justamente del presidente Alberto Fernández. Los ciudadanos piden al Ejecutivo que garantice el acceso al trabajo formal y condenan el préstamo con el Fondo Monetario Internacional, cuyo primer desembolso se realizó el miércoles. Iniciamos en Estados Unidos, donde hay expectativa, pues ya iniciaron las audiencias del Comité del Congreso que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, cuando una turba de seguidores del expresidente Donald Trump irrumpió en el edificio. El asalto dejó 5 personas fallecidas. Conectamos con Cristóbal Vázquez, corresponsal de France 24 en Washington, que tiene todos los detalles. Cristóbal, hasta ahora, ¿qué han dicho en esta audiencia? Empezó a las 8 de la noche en punto de Washington y la primera en hablar fue la representante de la Cámara, Liz Cheney. Ella es de Wyoming. Ella es una de las 2 republicanas que hace parte del comité que investiga lo que pasó el 6 de enero del 2021. Una de las 2 únicos republicanos que hace parte de este comité. Ella dijo que básicamente las pruebas que se están presentando muestran que Trump estuvo en el centro de los esfuerzos para desconocer los resultados de las elecciones presidenciales pasadas. Dio y puso videos de republicanos, de familiares y de allegados al gobierno y asesores y personas que hicieron parte del gobierno de Donald Trump, ellos mismos diciendo cómo no había pruebas suficientes para desconocer los resultados electorales de las elecciones del 2020. Entre los que pusieron en video estuvo el exfiscal general William Barr, que decía en repetidas ocasiones que le dijo al presidente Trump que no había pruebas suficientes. Hasta su hija Ivanka Trump estuvo también en video en estas pruebas que está presentando Liz Cheney, diciendo que efectivamente apoyaba al fiscal general y otros asesores más también diciendo que no había pruebas para el argumento de fraude electoral. Cristóbal, justamente uno de los puntos a determinar en estas audiencias es la responsabilidad o no del expresidente Donald Trump en estos hechos. ¿Qué posibilidades reales hay de que el exmandatario sea declarado culpable? Pues se dice que están presentando y que van a presentar videos que nunca antes se han visto, pruebas que nunca antes se habían revelado y en total se calcula que serán cerca de 8 audiencias donde se presentarán todo tipo de argumentos para probar precisamente la responsabilidad de Donald Trump. Pero al final será el Departamento de Justicia el que termine tomando una acción legal frente al expresidente. Lo que puede hacer la Cámara de Representantes y el Congreso simplemente es presentar toda la evidencia que ha recogido por más de un año. Cristóbal, a usted muchas gracias por esta ampliación. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra en estas audiencias y en la ciudad de Los Ángeles, también en Estados Unidos, se lleva a cabo la 4ª jornada de la Cumbre de las Américas. En su discurso inaugural ante la plenaria de la cumbre, Biden abogó por un continente donde se defienda la democracia y se proteja el medio ambiente. Por su parte, el jefe de Estado argentino, Alberto Fernández, condenó los vetos de Washington a Cuba, Nicaragua y Venezuela, que no fueron invitados al encuentro. Definitivamente hubiésemos querido otra cumbre de las Américas. El silencio de los ausentes nos interpela. Para que esto no vuelva a suceder, quisiera dejar sentado para el futuro que el hecho de ser país anfitrión de la cumbre no otorga la capacidad de imponer el derecho de admisión.
sobre los países miembros del continente. El diálogo en la diversidad es el mejor instrumento para promover la democracia y la lucha contra la desigualdad. La multitudinaria caravana migrante que partió el lunes desde Tapachula, en el sur de México, continúa su avance hacia el norte del país tras pasar la noche en la localidad de Huixtla, donde muchos de los integrantes lograron obtener sus documentos legales para el tránsito. Los miles de migrantes se dividieron en 4 grupos. Desde la zona, Andrés Suárez, enviado especial de France 24, nos amplió la información. La caravana de miles de migrantes se encuentra en este momento fragmentada en diferentes puntos de Huixtla, al sur de México. Nos encontramos en uno de ellos, un polideportivo donde los migrantes pernoctan a la espera de resolver su estatus migratorio. Pero en Huixtla, a diferencia de Tapachula, los migrantes sí han encontrado mayor recepción y diligencia de parte de las oficinas de aduana de entregarles los formatos múltiples de migración que los blindan por 30 días de ser capturados y deportados a sus países de origen. Obtenido este visado, una gran parte de los migrantes con los que hemos conversado continuará su camino a pie, pero muchos otros saldrán en buses desde aquí de Huixtla hasta Ciudad de México, posteriormente a la frontera sur de los Estados Unidos, en específico al borde limítrofe con Texas, donde les han dicho que el caudal del río Bravo es bajo, llega hasta las rodillas y es mucho más fácil para ellos cruzarlos de una manera ilegal. En otras noticias, este jueves los argentinos salieron a las calles de Buenos Aires para pedir condiciones de vida dignas en medio de la gran tasa de pobreza e inflación del país, que ahora acaba de refinanciar una deuda con el Fondo Monetario Internacional. Prioridades por encima del bienestar de la población, según lo que denuncian sectores de izquierda. Alba Santana nos amplía. Es un descontento que parece no cesar. A medida que los niveles de pobreza y las condiciones de vida precarias se mantienen en Argentina, la población exige acciones por parte del gobierno. Una demanda con la que los argentinos inundaron las calles de Buenos Aires. Estamos acá por lo mismo que marchamos en el país hace un mes, que es por trabajo genuino contra la pobreza y el hambre. No hemos tenido ninguna respuesta después de la marcha federal, tuvimos diferentes reuniones con el gobierno, la verdad que fueron todas insatisfactorias. Y es que en el país, que roza el 60% de inflación anual, mucha gente está aguantando hambre, como dicen los argentinos. Con una tasa de pobreza del más del 37%, los ciudadanos exigen una mayor asistencia a los comedores sociales y a las familias, mientras los precios de los alimentos y otros productos básicos siguen aumentando. Este es un país productor de alimentos. Nosotros producimos, se calcula, alimentos para 400 millones de personas. Aquí somos 47 millones y no puede ser de que haya familias que hoy no puedan poner un plato de comida digno en su mesa. Una precariedad a la que ahora se le suma el rechazo al nuevo acuerdo con el FMI para refinanciar un préstamo que pidió el gobierno de Mauricio Macri en 2018. Porque la situación social en la Argentina se agrava a partir del ajuste y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que el gobierno ha firmado, estableciendo prioridades que no son las del pueblo argentino. Según Cáritas y la Universidad Católica Nacional, 1 de cada 10 argentinos pasa hambre cotidianamente, una situación insostenible para muchos. Al menos 14 personas murieron y 31 fueron detenidas en medio de un violento enfrentamiento entre mineros registrado en la región peruana de Arequipa. La Fiscalía detalló que los hechos ocurrieron en un aparente intento de desalojo en una zona de extracción de oro. Los 31 detenidos permanecen en una comisaría para decidir si entrarán en prisión preventiva. Los primeros 7 fallecidos en el ataque, que fueron localizados el sábado, murieron por heridas de arma de fuego. Los otros 7 muertos aparecieron en el fondo de un barranco. Cambiamos de tema porque en batalla las tropas ucranianas dijeron que lograron avances en Severodonetsk, pero advirtieron que sin más artillería de largo alcance no podrán seguir contrarrestando el fuego de los militares rusos. La lucha se libra casa a casa y bajo fuertes bombardeos, según el batallón de la Guardia Nacional Libertad de Ucrania. La defensa aún controla la zona industrial y las áreas alrededor de la urbe. El alcalde dijo que la situación es difícil, pero manejable. Entre tanto, el Ministerio de Defensa de Ucrania dijo que sus fuerzas habían recuperado parte del territorio en el área de Jersón, en el sur del país.
Los rebeldes separatistas en el este de Ucrania condenaron a muerte a 3 combatientes extranjeros que luchaban para el ejército ucraniano. Se trata de 2 ciudadanos británicos y 1 marroquí. Anteriormente se habían declarado culpables de los cargos que se les imputaban. Entre ellos figuran terrorismo, comisión de un delito como parte de un grupo delictivo y toma del poder por la fuerza. Los hombres tienen un mes para apelar la sentencia. Un tribunal del este de Ucrania controlado por Rusia ha condenado a muerte a 2 británicos y a un ciudadano marroquí tras un proceso de 3 días de duración. Fueron capturados mientras luchaban para el ejército ucraniano en Mariupol. Esperaba que la sentencia fuera mucho más justa y teniendo en cuenta que ayudé a la investigación y también porque me entregué a la República Popular de Donetsk. Los 2 británicos se entregaron a las fuerzas prorrusas en la ciudad portuaria de Mariupol en abril, mientras que el ciudadano marroquí se rindió en la ciudad oriental de Volnovakha en marzo. Cada uno de ellos se declaró culpable en diferentes tribunales de la República Popular de Donetsk. Los separatistas les acusan de ser mercenarios a pesar de que afirman haber luchado junto a los militares ucranianos. Moscú ha argumentado que los considerados mercenarios extranjeros que luchan por Ucrania no son combatientes regulares y por lo tanto no tienen derecho a las protecciones concedidas a los prisioneros de guerra. Una afirmación muy discutida por los funcionarios ucranianos y británicos. These are 2 British citizens. Se trata de 2 ciudadanos británicos que han estado sirviendo en las Fuerzas Armadas ucranianas mucho antes de la invasión ilegal de Ucrania por el régimen de Putin. Fueron capturados por las Fuerzas Armadas rusas cerca de Mariupol y deben ser tratados de acuerdo con la Convención de Ginebra, que es el derecho internacional, como prisioneros de guerra. Un funcionario prorruso de Donetsk dijo que se les impuso la pena de muerte como una forma excepcional de justicia. Son los primeros combatientes extranjeros condenados por los separatistas ucranianos apoyados por Rusia y tienen un mes para apelar la sentencia. Inició la primera cumbre amazónica de periodismo y cambio climático. Allí France 24 conversó con Alexandra Narváez, ganadora del premio Goldman 2022, considerado el Nobel Ambiental. Narváez es indígena cofán de Sinangoe, en la Amazonía ecuatoriana. Ella fue una de las lideresas que logró que la justicia del país cancelara 52 concesiones ilegales de minería de oro. Así protegió su río sagrado, Aguarico, y resguardó las 32.000 hectáreas de selva virgen en las que vive su comunidad. María Clara Calle, enviada especial a la ciudad de Puyo, le preguntó cómo ha servido el reconocimiento internacional que le dieron hace 2 semanas. Este reconocimiento del premio Goldman es una esperanza para poder cambiar, para fortalecer, y es un paso más para seguir en esta lucha, porque esta lucha no se acaba aquí contra las empresas mineras. Esta lucha sigue y nosotros como pueblo y nacionalidad, COFAN, como mujer también vamos a seguir aquí al frente luchando y defendiendo, pues en este caso con el Estado, ya que el Estado quiere triplicar la minería. ¿Y en dónde va a triplicar? En nuestros territorios. Entonces nosotros vamos a seguir aquí en pie de lucha y defendiendo nuestro territorio. Así finalizamos esta emisión de Directo América. A ustedes les agradecemos su sintonía y los invitamos a continuar con nosotros, que ya llega la entrevista exclusiva al presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, con Natalia Cabrera, enviada especial de France 24 a la Cumbre de las Américas. Feliz noche para todos.